Imagínense la siguiente escena. Uno paga la factura del teléfono celular a tiempo, cumple con su parte del trato y la vida sigue normal. Pero de un segundo a otro, la línea muere. Así de la nada, sin señal, sin conexión. Ujú. Al llamar al servicio de atención al cliente desde otro teléfono, una voz robótica, totalmente desapasionada, te informa que ese número, el mismo que tuviste durante los últimos 5 años, ya no te pertenece. Claro. O sea, el número que tienen todos tus contactos, tus familiares, los bancos, ha sido transferido por, digamos, arte de magia corporativa a un completo extraño. Una locura total. Y la pesadilla recién empieza ahí, porque a los pocos días empiezan a llegar cartas de un estudio jurídico exigiendo el pago de deudas que no existen, y encima amenazando con arruinar tu historial crediticio. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Es un escenario que lamentablemente ilustra a la perfección la asimetría brutal que existe en el mercado contemporáneo. No estamos hablando de un simple error administrativo. No, para nada. A ver, se trata de la configuración de un incumplimiento grave que desnuda, la vulnerabilidad estructural del usuario frente al proveedor de servicios masivos. Y por eso nuestra misión de hoy es sumergirnos en esta fuente judicial que es insoslayable en la jurisprudencia argentina. Vamos a desarmar el fallo Rueda Daniela contra Claro AMX Argentina S.A. Ujú. Un fallo clave de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 2, del año 2010. Exactamente. Y la idea de hoy es dictar una auténtica lección magistral, así con el nivel de excelencia propio de la Universidad de Buenos Aires, sobre cómo la ley intenta equilibrar esta balanza. Vamos a hablar de la responsabilidad de las empresas y el verdadero impacto de lo que llamamos daños punitivos. Es que el abordaje de este fallo es indispensable. Porque, a ver, este caso trasciende la mera anécdota de una usuaria que se quedó incomunicada. Claro, es mucho más grande que eso. Totalmente. Es una radiografía jurídica de cómo el derecho del consumidor debe operar como una barrera de contención frente al abuso de posición dominante. Ujú. Cuando una corporación altera unilateralmente las condiciones del servicio y luego somete al consumidor a un, digamos, laberinto burocrático, está vulnerando frontalmente no solo la ley, sino el equilibrio mismo del mercado y de la libre competencia. Tal cual. Y para entender cómo todo este colapso técnico llega a los tribunales y termina sentando jurisprudencia, primero hay que mirar el camino previo, ¿no? La actitud de la empresa ante el problema. Ese es el punto de partida dogmático exacto. Porque, uno asume que ante un error tan grosero de darte de baja la línea, la compañía te pide disculpas y lo arregla en 5 minutos. Pero acá lo que ocurre es una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste que configura la primera fase del incumplimiento, digamos, el ocultamiento de la información y la desidia absoluta. Claro, porque estamos hablando de más de 15 llamadas registradas al famoso asterisco 611. 15 llamadas, horas perdidas explicando exactamente la misma situación a distintos operadores, donde la única respuesta era que la información del cambio de titularidad era reservada. Y fíjate cómo la conducta preprocesal se agrava todavía más cuando la usuaria acude a la Dirección de Defensa al Consumidor. Ella logra que el Estado fije audiencias de conciliación. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Exacto. Es el momento procesal oportuno para que la empresa subsane su negligencia. Sin embargo, los representantes legales de la compañía se presentan esas audiencias sin instrucciones de sus mandantes. O sea, van a calentar la silla. Tremendo. Y después de 4 meses de mantener a la usuaria sin su línea original y hostigándola con estas intimaciones de pago, el gran ofrecimiento formal de la corporación es reconectar el servicio y otorgarle 80 pesos de saldo. 80 pesos. 80 pesos por 4 meses de incomunicación y acoso legal. Es casi un insulto diseñado para que la persona simplemente se rinda y se vaya a su casa. Pero ella no se rindió y llevó el caso a la justicia civil. Y acá es donde la estrategia procesal de la empresa toma un giro verdaderamente incomprensible desde la óptica jurídica. Sí, esto me dejó con la boca abierta. Porque cuando se presenta la demanda por daños y perjuicios, la compañía decide, literalmente, ignorarla. No contestan la demanda. No la contestan, lo cual constituye una decisión procesal temeraria o quizás una negligencia mayúscula de su departamento legal. Y esto nos obliga a detenernos un segundo en la arquitectura del derecho procesal, que es fascinante.
A ver, vamos a desglosar esto, porque suena a una trampa perfecta. En la provincia de Santa Fe, que es la jurisdicción donde tramitó este expediente, rige el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial. Esta norma establece una consecuencia lapidaria para quien guarda silencio ante una demanda, que es la declaración de rebeldía. Claro, te declaran rebelde por no aparecer. Tal cual. A diferencia del sistema procesal a nivel nacional, donde el silencio del demandado todavía exige que el que demanda produzca cierta prueba corroborante, el Código santafesino es de un rigor dispositivo muchísimo más estricto. O sea que es más duro. Mucho más. El legislador asume que, digamos, si alguien te acusa de un daño en un tribunal y vos decidís no defenderte, tu silencio implica un reconocimiento tácito de los hechos afirmados en la demanda y de la autenticidad de los documentos presentados. Bien. Pero si alguien demanda a un gigante de las telecomunicaciones y este gigante no aparece en la cancha, es como un partido de tenis donde el oponente no se presenta y ganas por walkover automático. El juez simplemente firma el cheque y ya está. A ver, el paralelismo deportivo es súper útil para visualizarlo, pero me obliga a trazar una línea fundamental acá. No hay triunfos automáticos en el derecho civil. Ah, ok. O sea que no es tan fácil. No. Es cierto que el sistema procesal ahora presume como verdaderos los hechos materiales. O sea, las 15 llamadas existieron, la línea se transfirió unilateralmente y el estudio jurídico envió las amenazas. Todo eso es una verdad inamovible en el expediente. Claro, ya no se discute si pasó o no pasó. Exactamente. Pero el juez no es un simple escribano que certifica ausencias, digamos. El magistrado debe realizar una operación intelectual rigurosa de subsunción. Subsunción. Una palabra muy de la uva. Muy académica, sí. Pero básicamente significa que el juez debe tomar esos hechos consolidados y verificar si, lógicamente, encuadran dentro de las normas jurídicas que imponen una condena. Entiendo. Para darte un ejemplo burdo, si alguien demanda diciendo la empresa me miró mal y quiero $1.000.000, aunque la empresa no conteste y quede rebelde, el juez va a rechazar la demanda igual. Porque mirar mal no es un delito. Exacto, porque mirar mal no es un hecho antijurídico. Los hechos deben indefectiblemente generar responsabilidad civil según el derecho sustantivo. Entendido. Los ladrillos de la historia están confirmados, pero el juez todavía tiene que evaluar si con esos ladrillos se puede construir una condena sólida. Esa es la metáfora perfecta. Y ahí es donde me interesa explorar el engranaje del fallo, o sea, cómo argumenta el tribunal que esta suma de hechos burocráticos constituye una falta legal tan grave, porque la empresa bien podría decir, si hubiera parecido, que nadie tuvo la intención maliciosa de robarle la línea, que simplemente fue un error del sistema, un error informático. Es una disquisición central en este fallo. La justicia estructura esta condena articulando la responsabilidad de la empresa sin depender de la mala fe explícita. O sea, no necesitan probar que Claro era malvado. Claro, no hace falta el dolo. Tal cual. El tribunal desentraña la antijuridicidad del acto demostrando que la empresa violó mandatos muy específicos. No solo se infringió el deber genérico de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, que está consagrado en el Código Civil, sino que, además, se pisotearon normativas imperativas. Como la ley del consumidor. Exactamente. El Reglamento General de Clientes y la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, la 24.240. Acá tenemos, digamos, un daño real y mensurable, y un nexo innegable entre el descontrol administrativo de la compañía y el padecimiento del actor. Pero la clave dogmática, el verdadero motor de la condena, radica en el factor de atribución. Claro, el factor de atribución, digamos, por qué legal que te obliga a sacar la billetera y pagar. Exacto. El fallo integra dos regímenes. Por un lado, analiza la culpa por omisión, que es la evidente desidia al no detener esta bola de nieve de reclamos. Pero lo fundamental es la aplicación irrestricta del régimen objetivo derivado de la ley de consumo. Que es súper protectoria. Totalmente. En las relaciones de consumo, el mero incumplimiento del contrato ya configura la infracción. La obligación del proveedor es una obligación de resultado, no de medios. Prometió un servicio continuo y falló. Yo quiero empujar este concepto un poco más lejos, pensando sobre todo en la infraestructura tecnológica actual. Si el sistema de facturación de una megacorporación procesa, no sé, millones de datos por segundo,
Ujú. Y por un error de código, un cruce de bases de datos completamente automatizado, se transfiere una línea a otra persona. La empresa es responsable objetivamente, aunque ningún ser humano haya tomado esa decisión en una oficina. La ley no contempla el famoso fue un error del algoritmo. La doctrina jurídica es tajante al respecto, ¿eh? No existe tal excusa. El derecho civil moderno, y particularmente el derecho de consumo, se asienta sobre la teoría del riesgo creado y el riesgo-provecho. Riesgo-provecho, o sea, te beneficias del sistema. Exactamente. Si una corporación diseña, implementa y lucra masivamente con un sistema informático complejo para ahorrar costos de personal, debe internalizar los costos de las fallas de ese sistema. El error del algoritmo es, jurídicamente hablando, un riesgo empresarial. No es problema mío si a tu compu se le chispoteó un dato. Tal cual. El consumidor es completamente ajeno a la arquitectura del software. Su única relación es la expectativa legítima de recibir el servicio que contrató. Pretender que la vulnerabilidad de un sistema informático exima de responsabilidad a quien se enriquece con él sería vaciar de contenido la tutela del consumidor. Es una lógica impecable. Quien se lleva las ganancias de la automatización paga los platos rotos cuando la máquina se equivoca. Ni más ni menos. Ahora, superada esta cuestión de la culpa y de quién es responsable, el tribunal se enfrenta a algo que siempre me parece reabstracto, que es cuantificar el dolor de cabeza. El resarcimiento. Claro, ¿cómo traduce un juez el tiempo perdido y toda esta indignación burocrática en una cifra exacta, en pesos? Es un desafío probatorio y valorativo enorme. La sentencia aborda esta reparación dividiéndola en dos grandes rubros patrimoniales. Primero, cuantifica el daño directo, que fue fijado en aquel momento en la suma de 2,000 pesos. Que en 2010 era otra plata, obviamente. Claro, era un monto mucho más representativo que hoy. Pero lo conceptual es que este rubro no busca enriquecer, sino reponer las cosas a su estado original. Volver al momento cero. Exacto. La Cámara contabiliza aquí las consecuencias materiales inmediatas, o sea, la pérdida efectiva del servicio, los gastos incurridos para intentar comunicarse, y le otorga un valor económico explícito al tiempo invertido por la usuaria en reclamos infructuosos. Eso es fundamental. Es clave. La jurisprudencia argentina reconoce cada vez con mayor firmeza que el tiempo libre del consumidor tiene un valor patrimonial innegable que debe ser resarcido cuando es, digamos, confiscado por la negligencia empresarial. Ese reconocimiento del tiempo me parece vital, porque pasar una mañana entera escuchando musiquita de espera, oyendo audiencias inútiles en el centro, es un secuestro de la vida cotidiana. Totalmente. Te roban horas de tu vida. Pero luego el tribunal otorga 3,000 pesos por daño moral. Y esto siempre genera debate. Siempre. Porque la defensa típica de una empresa es argumentar que un contratiempo comercial, un mero enojo por no tener señal un par de días, no alcanza para configurar un daño moral resarcible. Y esa defensa, tendría asidero si estuviéramos hablando de un simple error de facturación aislado. La jurisprudencia civil es muy, pero muy cuidadosa en no trivializar el daño moral. Las meras molestias contractuales no lo configuran per se. O sea, si me enojo porque anduvo mal internet una tarde, no hay daño moral. Exactamente. Sin embargo, el tribunal disecciona este caso particular y demuestra que la gravedad excede ampliamente la simple falta de señal. Lo que determina la procedencia del daño moral acá es la violencia psicológica del acoso posterior. Claro, las cartas de los abogados. Exacto. La usuaria no solo perdió su línea histórica, sino que comenzó a recibir intimaciones de pago del estudio jurídico Huarte y Asociados, exigiendo cancelar una deuda ajena. Y ojo, bajo la advertencia expresa de ser incluida en los registros de deudores morosos, como el verás. Una amenaza directa a la identidad financiera de la persona. Eso asusta a cualquiera. Total y absolutamente. En la teoría del derecho probatorio, demostrar la afectación espiritual interna suele ser una tarea súper compleja. Es lo que llamamos la prueba del fuero íntimo. ¿Y cómo hizo el tribunal acá si ella no presentó pericias psicológicas? Ese es el punto brillante del fallo. El tribunal sostiene, con enorme criterio, que ante la amenaza concreta de arruinar el historial crediticio de una persona por una deuda inexistente, el daño opera de manera evidente por la sola fuerza de los hechos. O sea, se presume. Exacto. Es lo que en derecho llamamos in re ipsa. El hecho habla por sí mismo. Cualquier ciudadano promedio que es sometido a la persecución de una agencia de cobros por un error que no cometió y bajo la amenaza de quedar excluido del sistema financiero, experimenta una angustia. Obvio.
Una mortificación y una pérdida de paz espiritual que no requiere pericias psicológicas adicionales para ser comprobada. Es de sentido común. Si uno lo piensa detenidamente, este punto del fallo es aterrador. Ujú. Revela el poder desmesurado que tienen estas maquinarias administrativas. Con un simple clic equivocado, te quitan tu número de teléfono. Y con otro clic automático, delegan tu perfil a un estudio de cobranzas que tiene el poder de manchar tu reputación en todos los bancos del país. Es la indefensión total. Es que esa indefensión estructural, esa disparidad de fuerzas, es precisamente la que justifica la existencia del derecho del consumidor como un microsistema protectorio. Y es también la razón por la cual indemnizar solamente el daño directo y el daño moral termina siendo insuficiente desde la óptica del ordenamiento económico general. Claro, porque pensemos en los números crudos. La empresa pierde el juicio y tiene que pagar 5,000 pesos entre el daño directo y el moral. Eso cubre a esta usuaria específica, le devuelve el dinero gastado y la compensa por la angustia. Sí, la repara a ella. Pero para una multinacional de las telecomunicaciones, 5,000 pesos es literal un error de redondeo en su contabilidad de la mañana. O sea, no modifica en absoluto sus incentivos para arreglar el problema de fondo. Y ese es el nudo gordiano del asunto. Si el sistema legal se limita a la justicia conmutativa, digamos, a devolver las cosas al estado anterior, el proveedor hace un cálculo económico sumamente cínico. Le sale más barato pagar los juicios. Exactamente. Les resulta financieramente más rentable mantener un sistema de atención al cliente deficiente, abusar de millones de usuarios y pagar unas pocas indemnizaciones aisladas a los escasos valientes que llegan a la instancia judicial. Que son poquísimos. Tal cual. Les sale más barato eso que invertir millones de dólares en modernizar y asegurar su infraestructura administrativa. Y es para quebrar esta lógica perversa que el tribunal introduce la figura del daño punitivo. Ahí entramos en la parte jugosa. Sí, aplicando una multa civil adicional de 5,000 pesos. Pero acá es donde la cosa me hace ruido. A ver si entiendo. Comprendo el concepto del castigo, pero estamos hablando de 5,000 pesos más. Es decir, 10,000 en total en todo el juicio. Ujú. A una empresa que recauda miles de millones no le da exactamente igual. Siento que imponer una multa tan baja como un castigo ejemplar es casi una claudicación del sistema de justicia. Es como intentar detener un tren de carga tirándole una piedra. A ver, la crítica es súper válida. Y te diría que ha sido el eje de acalorados debates doctrinarios respecto a estas primeras sentencias que aplicaron este instituto. Me imagino. Es innegable que, desde la estricta perspectiva patrimonial de la corporación en ese momento, ese monto carece del efecto disuasivo contundente que exige la ley. ¿No les mueve la aguja? No, no se las mueve. Pero para comprender la envergadura de este fallo, hay que mirar un poco más allá del número y enfocarse en la matriz jurídica que construye. La verdadera victoria, el hito insoslayable acá, es la consagración jurisprudencial del Instituto del Daño Punitivo. Que estaba recién estrenado, digamos. Exacto. Había sido introducido poco antes en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. El tribunal cita el célebre precedente Machin-Andiana para justificar que, ante conductas caracterizadas por la displicencia, por la negligencia reiterada y el menosprecio por la dignidad del usuario, el derecho argentino tiene ahora la facultad de castigar. O sea que funciona como un caballo de Troya procesal. Me gusta esa imagen. La multa en sí misma no hace quebrar a la empresa, pero el fallo introduce legalmente el arma en el sistema jurídico. Está diciendo, atención, ahora tenemos jurisprudencia firme de que estas prácticas burocráticas sistemáticas son punibles. Esa es la lectura académica correcta. Es la cimentación de la doctrina. El tribunal fundamenta magistralmente que el daño punitivo no busca compensar a la víctima. Claro, la víctima ya cobró el daño material y moral. Exacto. El daño punitivo busca sancionar la inconducta grave y, sobre todo, prevenir su repetición, al establecer que el trato indigno y el descontrol administrativo ameritan una multa civil. Este fallo allanó el camino, dotó de legitimidad a una herramienta que en sentencias posteriores de años subsiguientes comenzó a aplicarse con montos exponencialmente mayores. O sea que después las multas sí se volvieron millonarias. Sí, calculadas en base a fórmulas polinómicas matemáticas que verdaderamente impactan en la rentabilidad de las corporaciones. Por eso digo que este caso es un paso fundacional indispensable para el control del mercado y la defensa de la competencia en Argentina. Entiendo perfecto. Es establecer la regla de juego para que los futuros jueces puedan usarla con todo su peso.
Esto me cambia por completo la perspectiva de por qué leemos jurisprudencia un poco más antigua. No es por el monto de la multa en sí, es por la estructura legal que dejó armada. Exactamente. Y a modo de reflexión crítica que un poco sintetiza nuestra exposición de hoy, debemos comprender que el mercado masivo contemporáneo ha transformado por completo la naturaleza del contrato. Sí, ya no es el contrato de hace 100 años. Para nada. El derecho del consumidor ya no opera meramente como una vía para resolver disputas individuales entre partes iguales. Funciona como un mecanismo de control de constitucionalidad económica. Ujú. Las prácticas empresariales negligentes, por su masividad, tienen el potencial de generar daños estructurales y difusos en todo el tejido social. La aplicación firme de sanciones como el daño punitivo es, estoy convencido, el único antídoto jurídico eficaz para garantizar que las lógicas de maximización de ganancias no se ejecuten a expensas de la dignidad ciudadana. Es una evolución del derecho intentando atrapar a una realidad corporativa que avanza a otra velocidad, a la velocidad de la luz. ¿Tal cual? Y para ir cerrando, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión sobre el futuro construida sobre estas bases de lo que aprendimos hoy. Vimos cómo la ley atrapó a una empresa por su inoperancia administrativa y su falta de respuesta humana. Pero hoy, y cada vez más rápido, las decisiones de corte de servicio, la asignación de números y los reclamos de deuda están en manos de inteligencias artificiales y redes neuronales totalmente opacas. Es el gran desafío que se viene. Totalmente. Si mañana un algoritmo autónomo, actuando por cuenta propia para optimizar recursos, decide cancelar 100.000 líneas telefónicas por un sesgo de programación imperceptible para sus propios creadores, ¿cómo harán los tribunales para aplicar un daño punitivo que realmente cambie la conducta de un software que no tiene cuenta bancaria, no siente el peso de la ley y francamente no le importa su reputación pública? Es una pregunta fascinante. ¿Será el derecho civil lo suficientemente elástico para castigar a la máquina a través de sus dueños? ¿O estamos ante una nueva forma de asimetría inalcanzable? Es un territorio inexplorado que pronto, muy pronto, va a llenar los tribunales. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.